¿Santi Maratea tiene la culpa de que los argentinos odien el Estado? Spoiler, yo creo que no. El tema es que sí creo que Santi Maratea es una pista para pensar el clima de época que construyó su personaje, ¿no? Pensemos el momento en el que Santi Maratea empezó a hacer las colectas y empezó a tener como su perfil más político, más ligado a la solidaridad, a la caridad y demás. Es justo el momento que coincide con el último gobierno de Alberto, en donde se empezó a gestar una imagen de Javier Milei mucho más fuerte, que al principio todos decíamos es un outsider de la política y terminó siendo presidente, ¿no? Sí. Ese mismo outsider que hoy es presidente y que hoy dice que es el topo dentro del Estado que quiere venir a destruirlo. Entonces, lo que quería pensar es un poco este camino que hizo Santi Maratea, que no creo que sea el culpable de nuestros males ni de que odiemos al Estado, pero sí creo que es una muestra de un poco cómo está la sociedad argentina hoy. Y creo también que lo que tiene en común con Javier Milei es que él pudo leer un clima de época mucho antes que otros actores, no solo que otros políticos, en este caso Santi Maratea no es político, pero sí leyó el clima de época antes que los políticos, como hizo Milei, y sí lo leyó antes que otros influencers, porque yo creo que si bien el influencer tiene otro mercado, Sí. a más de uno le hubiera encantado verla como la vio Santi Maratea para terminar haciendo lo que hace hoy él, ¿no? Entonces, bueno, para que después los haters no digan esta piba relaciona todo con Javier Milei Sí. y sueña con Javier Milei, vamos a ver un recortecito en el que Santi Maratea dice, opina, lo que él piensa de Javier Milei y si banca o no su presidencia, ¿no? Santi Maratea, una aclaración, toda la vida dijo que era apolítico, que había votado al Frente de Izquierda, que era para él como decir, a mí no me interesa la política, yo no soy partidario, no me meto ahí. Y en un momento se sienta en la mesa con Novarecio, hace muy poco, después de haber estado en silencio durante muchos meses, y dice, cuando Novarecio le pregunta, que él lo banca a Milei. Claro. ¿Se la jugó? Se la jugó, básicamente. Vamos a verlo. A ver. Sí, sí, yo lo banco al Pelu, Al pelo. lo quiero decir así. Me van a matar. No, bueno, y si dijeras lo contrario, te También. mataban. O sea, Sí, sí. y a Pero- ver, ¿de dónde viene ese bancar? Mira, primero hay algo muy genuino que él me bancó a mí. Y eso es algo personal. Todos somos, creo, vulnerables ante un elogio, Claro. un apoyo, un mimo. Y Bueno. ¿Lo había bancado Javier Milei a él que en alguna de las colectas Exacto. o recolecciones? Él lo que explica es que cuando él empezó con las colectas, sobre todo las colectas que tenían que ver más con lo que él marca como la ausencia del Estado, había un porcentaje de la población o de la sociedad que lo tachaba a Santi Maratea de ser un militante de la antipolítica, un militante del antiestado, y que frente a eso Javier Milei, al contrario, lo bancó y le dijo que estaba muy bien como su accionar, que él bancaba lo que hacía. Y traigo este recorte no solo para mostrar que, bueno, que Santi Maratea ya dijo que banca a Milei y no estoy viendo fantasmas, Sí. sino también para mostrar que lo que le pasó a Santi con Milei es un poco lo que le pasó al 50% de la población argentina y que cuando le preguntas a muchos que todavía siguen bancando a Milei, dicen lo mismo. Me resulta genuino, me resulta auténtico. A Santi Maratea, Javier Milei se le acercó en un momento de vulnerabilidad y le dijo, che, yo banco lo que vos haces. Y no banco ese discurso que dice que vos sos un antiestado. Sí. Bueno, podemos debatir un montón acerca de eso. Sí creo que Santi Maratea no es el culpable de que la sociedad argentina odie al Estado, pero que su accionar preparó un terreno que venía muy incipiente y que terminó desembocando lo que está pasando hoy. Si vemos un tuit que vamos a ver a continuación de Iñaki Gutiérrez, que era el CM de Milei hace un tiempo, no tan lejano,
Iñaki en 2022 ya decía, Santi Maratea anunció la compra de 4 autobombas para combatir el fuego. Alberto Fernández todavía no habló y Ofelia no se despertó. Te salva el privado, nunca el Estado. Bueno, obviamente Iñaki ya en 2022 estaban preparando su llegada por lo menos a la candidatura de Javier Milei en 2023, ya estaban preparando ese terreno político. Y Santi Maratea no estaba metido en esa todavía, pero sí, evidentemente, era funcional a este... Sí, dejaba de manifiesto, ¿no? Falencias, quiero decir, porque es verdad que cuando él se metía en ciertos temas, eran tareas que le correspondían al Estado, por ejemplo, Tal cual. como combatir ahí el fuego en algunos incendios. Bueno, te lo deja de manifiesto. Sí. Y por eso vamos a repasar rápidamente la carrera de Santi Maratea para ver cómo llegamos hasta acá. Dale. Santi Maratea, un influencer, literalmente eso, vive de las redes sociales, empezó haciendo cosas medio graciosas, bizarras, disruptivas, podríamos decir. Yo recuerdo unos videos de Santi Maratea en 2014-2015 en los que él se tiraba leche en la cara literalmente y después bailaba y se reía, hacía chistes. Bueno, eso lo ayudó a crecer en términos de seguidores, pero en un momento se encontró con ese techo que no iba a seguir creciendo si su objetivo era hacer reír y hacer ridiculeces, y empezó a darse una estrategia de alianza con las marcas. Santi Maratea fue uno de los primeros influencers que entendió cómo laburar con marcas y que eso podía ser una forma de monetizar su laburo en redes sociales. Esto ahora parece muy obvio, pero en 2015 nadie entendía cómo hacer eso. Santi Maratea no solo lo entendió, sino que empezó a explorar otro terreno, que fue el de aliarse con marcas y regalarle cosas a la gente o conseguir plata para donar. ¿Cómo hizo esto? Bueno, quizás Santi se aliaba con una marca de tecnología y salía a la calle y le regalaba un parlante a alguien, o empezó a hacer vivos en Instagram en los que quizás él iba al supermercado y de la nada le pagaba la compra del supermercado a una señora. Y lo que él entendió en ese momento fue que eso tocaba una fibra muy interesante para nosotros, los argentinos, que es básicamente la fibra de la guita, porque guita no tenemos nunca. Entonces, esas acciones solidarias vienen a hacer lo que es el primer giro para mí en el personaje de Santi Maratea, que es entender que a la gente no le interesa lo colectivo, le interesa lo individual, en este clima de época que estamos habitando, y que la guita es un factor importante para el argentino promedio, ¿no? ¿Qué pasa? Esto de las alianzas con las marcas y de salir a regalar cosas también en un momento se chocó con un techo. ¿Qué hizo Santi Maratea? Pisemos el terreno del Estado ausente. Empezó a hacer colectas mucho más virales, mucho más mediáticas, en las que, bueno, ya lo decías vos, Lu, de repente ponía el foco sobre una falta. La falta del Estado o la falta de la gestión pública. Y eso empezó a encarnar muy bien en un contexto en el que la gente, y después de la pandemia, decía, a mí no necesito que me cuide el Estado, porque el Estado no me cuidó. Y lo que hizo Santi Maratea es decir, la comunidad huichique está en Salta, que no tiene ambulancias y no tiene agua potable, está ahí hace más de 20 años y nadie hizo nada, entonces lo voy a hacer yo. ¿Qué pasa? En ese segundo punto, donde se subraya la falta del Estado, yo creo que ahí todos entramos en una trampa. La trampa es la ilusión de pensar que estamos modificando algo de la realidad con una acción en redes sociales que es individual y que es la individualización de lo que en realidad es colectivo. Digo, la trampa de la viralización que nos dan las redes sociales, que es una herramienta que en este sentido creo que las plataformas le prestaron a la solidaridad, que ya era un dispositivo que el argentino conocía, tiene que ver con que la diferencia con la solidaridad de antes no es solo lavar las culpas de las clases medias, que es una línea que se trabajaba desde siempre, sino que uno desde su casa
ve que, por ejemplo, Santi Maratea está juntando plata para salvarle la vida a una beba de 2 años y dice, che, yo puedo hacer algo para modificar esto. Y caes en esa trampa, en esa ilusión, porque la realidad es que si vos crees que dando un like, compartiendo el contenido, podés ayudar a hacerlo viral y lograr que llegue a más gente para que se junte más plata, y bueno, de alguna manera estás poniendo tu grano de arena ahí. Lo que pasa, y por qué digo que esto es una trampa, que lo que esconde eso es que salvar a una nena de 2 años deja excluidas a todas las otras nenas y nenes de 2 años que el Estado no está haciendo nada para salvar, digo. No, lo mismo, claro, y lo mismo pasa con la comunidad, por ejemplo, digo, está, pero uno no puede decir, che, estoy en contra de que ayuden tal caso en particular, porque siempre la ayuda es positiva, pero si es para poner en evidencia la falencia del Estado, y depende a dónde te lleve ese poner en evidencia la falencia del Estado, porque yo digo, nosotras acá ninguna de las dos nos podemos sentar a decir, che, el Estado es sumamente eficiente, sentarnos a defender a rajatabla, decir, che, el Estado es sumamente eficiente, todo funciona excelentemente bien, porque no, seríamos unas negadoras, la verdad que no, que hay un montón de deficiencias y que uno va a una oficina a reclamar algo y sale insultando, o esto que no te ayuda, o esta cosa que no llega, o demás. Totalmente. Pero esos discursos, que sí fueron muy bien canalizados, bueno, pueden llevar a lo que está pasando hoy, que tiene que ver con un desmantelamiento general, que hay que ver, según el punto de vista de quien lo esté mirando, si esto nos va a llevar a algo mejor o nos va a llevar a algo peor. Sí, total. Y en ese sentido, y por esto traigo también a Santi Maratea, no porque crea que él tiene la culpa, sino porque creo que la herramienta de la visibilidad, si bien es importante, no modifica las cuestiones estructurales y tampoco... Si no nos planteamos incidir en el Estado y que el Estado haga algo con eso, que exista una política pública que iguale las oportunidades, que es supuestamente el rol del Estado, es muy difícil porque nos quedamos con la viralidad y bueno, todo el mundo sabe quién es Emma, la beba que Santiago Maratea le compró el medicamento más caro del mundo y la comunidad Wichí y demás. Y ahora, todo el resto de personas que están en la misma situación y que nadie hace nada, que Santi Maratea no puso la lupa ahí o que no tuvieron las posibilidades de llegar a él y a la masividad que él tiene para modificar su realidad, ¿qué hacemos con eso? Entonces, por eso digo que la solidaridad es una trampa y que a pesar de que cuando entramos en la bio de Santi Maratea, no solo desde ahora, sino que desde hace muchísimos años, cuando empezó con todas estas acciones solidarias, vos ves que él dice en su propia bio, no es caridad lo que hago. Y bueno, entonces, ¿qué es? Diría uno, ¿no? No es caridad lo que hago, tampoco es política. De hecho, él dice que lo más alejado que pueda estar de la política, mejor. Pero yo quiero traer acá, para que pensemos un poco, sin invalidar la opinión de Santi Maratea, que dice que no hace caridad, y tomando opiniones quizás más viejas, pero que siguen siendo actuales para mí, como la de Eva Perón, quiero que pensemos qué es esta caridad del siglo XXI. Eva Perón decía: la limosna para mí fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna sea más miserable y cruel, inventaron la beneficencia. Eso decía Eva Perón, ¿no? Ahora, lo que yo me planteo, en algún punto estoy de acuerdo con Eva Perón, pero el mundo cambió mucho, Eva lamentablemente no lo pudo ver, pero la realidad es que en un país con 60% de pobreza, un país que la mayoría de su sociedad, o por lo menos la mitad, ya no cree en el Estado como el garante del igualador de oportunidades, en ese país en el que también atraviesan las lógicas de las plataformas, como en todo el mundo, la solidaridad ya no es solo lavar culpas, es cumplir con este placer de representación, digo yo, que genera la idea de que uno está cambiando las cosas con un like, con 10 pesos que le dones a Santi Maratea o con compartir una historia. No solo estás lavando tu culpa, sino que hay gente que realmente cree que está modificando una realidad. Por eso, yo creo que esto es absolutamente falso, de todas formas,
Y me parece que el análisis de Maratea no puede ir desligado del clima de época y, por supuesto, del análisis de Javier Milei, porque, para cerrar, les quiero decir que yo siento que Maratea y Milei tienen mucho más en común de lo que piensan, incluso de lo que asumen en público, y esto tiene que ver con quizás cosas no tan malas, sino de entendimiento de la sociedad que a ellos les llegaron antes que a muchas otras personas. Maratea atrapó algo singular de la argentinidad, que era esta relación con la guita. Digo, si yo regalo plata, si yo le doy plata a la gente que lo necesita, o junto plata para hacerle llegar otros elementos que necesitan, entonces genero visibilidad y la gente me quiere y creen que tengo un valor positivo en la sociedad. Tiene como que quien lo quiere y quien lo odia, ¿no? Digo, totalmente. No sabemos por qué, no, pero digo, por ejemplo, pensando en el caso que fue más emblemático del último tiempo de Maratea, que fue el caso de Independiente. Sí. Reunía a guita para supuestamente hacer renacer al club, digamos, sí, salvarlo. Y esto dicen que al final no fue así. Le generó muchos enemigos y le generó adeptos y muchos enemigos y se terminó bajando, digo. Sí, pero toma riesgos que hacen que lo amen o que lo odien también. Totalmente. Y eso es la construcción de una figura pública también, ¿no? O sea, a lo que voy es que Maratea entendió de alguna manera que había una relación singular con la guita por parte del pueblo argentino, que podía ser para bien o para mal. Digo, también están las partes de las colectas en las que él dice, voy a juntar más plata para comprarme mi buzo Gucci porque me lo merezco. Y uno puede estar de acuerdo con eso o no, pero sin embargo levanta un montón de opiniones al respecto, porque lo que se trata es básicamente de plata, algo que el argentino promedio no tiene. Sí. Y que Milei diría, no hay plata. Entonces, Maratea entendió que tenemos una relación singular con la guita. Sí. Milei entendió que estábamos teniendo una relación singular con la política, que estábamos, o por lo menos la mitad de los argentinos estaban creyendo que la política no solucionaba los problemas, que la política estaba haciendo un uso corrupto del Estado, que el Estado era ineficiente y que había que votar a un topo en el Estado para que lo destruya. Y entre ambos sintetizaron eso que nos pasa con la política, con el Estado y con la situación económica. Esa frustración generó no solo el personaje de Maratea, que fue un poco anterior, sino también el personaje de Javier Milei, que bueno, ahora es presidente, ¿no? Sí. Entonces, mi conclusión es, Maratea no es el culpable de que los argentinos odiemos al Estado, tampoco Milei. Sin embargo, ambos son productos de esta sociedad que odia cada vez más al Estado y que nadie pudo entender sino antes Maratea y Milei. Claro, ellos lo entendieron antes que todos nosotros. Exactamente. Y acá estamos, ¿no? Que nos pasaba esto y pudieron canalizarlo y ahí están ambos. Gracias, Agus. Muchas gracias.